gran tribulación y el juicio de las naciones. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. La palabra del Señor dice: oh, cuán grande es aquel día, tiempo que no hay otro a él, tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación, pero de ella será librado. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables en esta noche. Te agradecemos, Señor, por las 11 conferencias que ya pasaron. Te agradecemos por esa 12ª. Te pedimos que tu sabiduría, Señor, pueda pairar sobre nosotros en esta noche y que tú puedas darnos entendimiento de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedes sentar, por favor. Después que Cristo arrebate la iglesia en el rapto, entonces empieza la gran tribulación. 7 años, 3 años y medio, 42 meses para el anticristo. Y 3 años y medio, 1260 días para los 2 testigos del Apocalipsis. Pero cuando Cristo lleve a su iglesia en los aires, ¿qué nosotros haremos durante los 7 años del periodo de la gran tribulación? Lo primero que haremos después del arrebatamiento de la iglesia del rapto será mirar el rostro de Jesús en los aires. Después mirar abajo y ver la tierra que estará muy lejos de nosotros. Y después pensar. Isaías capítulo 33 y el versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, el arrebatamiento de la iglesia. Verán la tierra que está lejos. Usted mirará desde arriba del espacio. Cuando la iglesia subirá en el arrebatamiento de la iglesia, y mirará que la tierra estará lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las cosas más insignes? Mirarás la tierra y dirás: ¿qué tan insigne es la tierra, tan pequeña, estarás tan lejos, a miles y miles de pies arriba en el espacio? Mirarás la tierra y verás que ella está lejos, muy lejos. En el primer día nosotros no preguntaremos nada. En el primer día del arrebatamiento de la iglesia, Juan capítulo 16 y el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. El día del arrebatamiento de la iglesia, el primer día, estaremos tan perplejos, tan admirados del arrebatamiento, que en aquel día, el primer día, en aquel día no preguntaremos nada. Nada. Estaremos perplejos por ver y mirar la gloria de Dios. Después iremos al tribunal de Cristo, como yo les di ayer, para sermos exhortados a recibir los galardones, no para ser condenados. Después la iglesia participará o será invitada para las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19:7. Entonces cenaremos en la boda del Cordero o nos casaremos con él. Después entonces tendrá la mayor cena de todos los tiempos, donde la Escritura dice que Jesucristo mismo será partícipe y él mismo servirá las mesas. Solamente los que abrieron las puertas de sus corazones serán invitados a la cena del Cordero. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a puerta. Aquel que oye mi voz, si abriere, yo entraré y cenaré con él. Solo a los salvos, los redimidos. En esta gran cena del Cordero la Biblia dice que él mismo servirá. Lucas 12:37 y Lucas 22:27. Pero yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El fabuloso programa espacial de la iglesia con Cristo. ¿Usted ya ha pensado qué haremos durante los 7 años de la gran tribulación, que la iglesia estará en el cielo? Después de la gran cena del Cordero empezará el viaje especial de la iglesia con Cristo, o un turismo celestial, un tipo de luna de miel divina recorriendo las estrellas, los planetas, las constelaciones y todo el espacio infinito. Y estaremos viajando con Cristo en naves espaciales llamados caballos blancos. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 11.
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso puede ser carros de fuego. Y viajaremos en el espacio con Cristo y miraremos la gloria de Dios por 7 años. Juan capítulo 17 y el versículo 24. Mire bien. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Para que vean mi gloria. Juan 17, 24 dice que Cristo nos llevará para donde Él esté, para que veamos su gloria durante los 7 años de la gran tribulación. Yo creo de todo mi corazón, y esta es la teoría correcta en la Escritura, en que la iglesia subirá al inicio de la gran tribulación. Viajaremos y miraremos la eterna gloria del Hijo de Dios en el cielo. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia dice en 1 Corintios 2:9 que la gloria de Dios es maravillosa. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Viajaremos con Cristo durante 7 años y miraremos el espacio y la gloria de Dios. Cristo será nuestro glorioso guía turístico. Él nos guiará a través de las constelaciones, y la Biblia lo habla. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero nos pastoreará y nos guiará a las fuentes de agua de vida alrededor de las constelaciones y del infinito universo. Él será el guía turístico y tendrá un micrófono en la mano y dirá, aquel es Júpiter, aquel es Mercurio. El poder de Dios es tan grande, es tan poderoso, y Él será nuestro guía turístico. En aquel día veremos la gloria de Dios, veremos lo que Él ha hecho, veremos el sol, la luna, las estrellas, y viajaremos en una velocidad del pensamiento. Administraremos planetas, regiremos naciones en el milenio. Pero ¿dónde es que está la gloria de Cristo? La gloria de Cristo está en el cielo, porque los cielos manifiestan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Pablo dijo en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía gloriosa está en el cielo. Colosenses 1:5 dice que nuestra esperanza gloriosa está reservada en los cielos. Pedro dijo en 1 Pedro 1:4 que tenemos una herencia incorruptible y gloriosa reservada en el cielo. Pero ¿dónde es que está en el cielo? Hay 3 cielos. El primer cielo, la atmósfera; el segundo cielo, la estratosfera; y el tercer cielo, donde Dios vive. Job capítulo 11 y el versículo 7. ¿Dónde está el cielo de Dios? Job capítulo 11 y el versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Que los cielos, que los 2 primeros cielos, el primer cielo y el segundo cielo. Quiere decir que Él está en el tercer cielo. Job capítulo 22 y el versículo 12. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Miren lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Dios vive arriba. La Biblia dice que solamente el cielo es el trono de Dios. La extensión de los cielos, del tercer cielo, es el trono de Dios. Y la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia dice en Isaías 14:13 que el cielo está al norte del universo. Al norte del universo, el tercer cielo. Isaías capítulo 14, el versículo 3. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, para arriba, en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono. Eso era el tiempo que ya hemos estudiado la generación preadámica. Si Satanás dijo, levantaré mi trono, es porque su trono estaba en la tierra. Levantaré mi trono. Entonces él tenía un trono en el mundo. Primero, en la generación preadámica. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Me sentaré a donde Dios se sienta, a los lados del norte. El tercer cielo está al norte del universo. En el cielo andaremos en carros de fuego, o caballos blancos, allá arriba en el espacio sin fin.
Porque la Biblia dice que esos carros de fuego, los carros de fuego del Señor son muchos. Salmo 68 y el versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Tal vez fue uno de estos carros de fuego, naves espaciales celestiales, que el profeta Elías subió al cielo. Segundo Reyes capítulo 2 y el versículo 11. Segundo Reyes capítulo 2 y el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó de los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Será que esos carros de fuego son los platillos de los discos voladores llamados por los científicos de UFO? La Biblia habla sobre los platillos voladores. Ahora, si son criaturas extraterrestres, Dios lo sabe. Pero la tierra sería un puntito tan diminutivo para que Dios solamente la tuviera ella habitada. Isaías capítulo 66 y el versículo 15. Ya que la Biblia tiene que tener todo, pues tiene que tener los platillos también. Isaías 66, 15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión, y llenar la tierra de fuego. Zacarías capítulo 5 y el versículo 2. De nuevo alcé mis ojos y miré, he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Podría ser un platillo volador. ¿Por qué no? Zacarías capítulo 1 y el versículo 8. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recoger la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recogido la tierra, y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Los platillos voladores, nada más y nada menos, pueden ser los carros de fuego del Señor, que los ángeles que percurren toda la tierra para llevar al Señor. Zacarías capítulo 6 y el versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero caballos blancos, en el cuarto caballos overos rodados. Respondí entonces, dije al que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hasta la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hasta la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afilaron por ir a recoger la tierra, y dijo, id, recoger la tierra, y recorrieron la tierra. Ahora la escritura que más denota como los platillos voladores, que según las personas, los testigos han dicho, que han sido de colores, como los colores del arco iris. Eso tiene que ser en Ezequiel capítulo 1 y el versículo 13. No hay otra explicación. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, el fuego que salía de relámpagos. Las personas que han dado testimonio dicen que los platillos vuelan y son como relámpagos y salen colores, verde, amarillo y rojo. Esos son los colores que están aquí, y los seres vivientes corrían y volvían a la semejanza del relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, las ruedas. Han tenido testigos que han visto los platillos, que sale una rueda de adentro de ellos para entonces descender en la tierra. Eso puede ser los carros del Señor. Versículo 16, y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia, su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movía hacia sus costados, no se volvían cuando andaba. Y sus aros, las ruedas, los aros de las ruedas, eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas estaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Pero muchos de esos
que murieron sin madurez espiritual, dicen ellos que no se levantarán. Pero como Pablo enseña que seremos transformados y que Dios traerá a todos los que durmieron en Él, 1 Corintios 15, 51, 52, es imposible admitir una resurrección parcial, unos primero y otros después para la iglesia, sino que las dos resurrecciones es primero los salvos y después de los 1000 años los que resucitarán para el juicio del trono blanco. El partidario del traslado especial parcial confunde la enseñanza escrituraria sobre los galardones. Los galardones son dados gratuitamente por Dios por recompensa, por un servicio fiel a Él, lo que hemos estudiado ayer. El Nuevo Testamento es claro en sus enseñanzas acerca de las recompensas. En ninguna parte de las enseñanzas acerca de recompensas está incluido que el traslado será solamente una recompensa para aquellos que lo sirvieron pero sin galardones, de sí mismo para el traslado por las obras. Ellos dicen que los salvos serán salvos por las obras, del cual no es cierto. Somos salvos por la gracia. El partidario del traslado parcial tiene que negar la distinción entre Israel y la iglesia. Y no confunda dos cosas. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Y ellas son distintas en la Escritura. Nada de Israel de Dios. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. El partidario del traslado parcial tiene que negar la distinción entre Israel y la iglesia. Se observa en la discusión de pasajes difíciles que ha de seguir, él usa las escrituras aplicables al programa de Dios para Israel y las aplica a la iglesia. Cuando Pablo dice, por la fe y tenemos conciencia que somos salvos en Él, entonces subiremos antes. Esas consideraciones del traslado parcial es insostenible y no tiene base en la Escritura. Teoría entre la naturaleza y el propósito de la tribulación, que es ira, angustia, destrucción. Mientras la Escritura usa tales términos como ira, juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción, para describir el periodo de la gran tribulación y declara que el propósito divino durante este periodo es derramar juicio sobre el pecado. El defensor de esa posición, del traslado después de la gran tribulación, tiene que negar que la iglesia entonces será liberta de la gran tribulación, porque la iglesia entonces tendrá que sufrir los juicios de Dios. Y la iglesia no podrá sufrir el juicio ninguno, porque Romanos 8:1 dice, los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. El partidario de esta posición tiene que negar todas las distinciones observadas en las Escrituras en el traslado y la segunda venida, haciendo de ellos uno mismo evento. Y no tiene sentido, la Biblia habla muy claro, dos eventos, muy claro. Primero Cristo viene a buscar su iglesia, después de regreso, después de la gran tribulación, para destruir los enemigos de Israel en el valle de Armagedón, para juzgar a naciones, para el milenio, para destruir a Satanás al fin del milenio, el juicio del gran trono blanco, la resucitación de los impíos, eternidad, nuevo cielo y nueva tierra. Tienen que negar. El partidario del traslado después de la gran tribulación o del arrebatamiento después de la tribulación, tiene que negar la doctrina de la inminencia. ¿Cuál es la inminencia? Estar listo para que aquel día no os agarre de sorpresa. Entonces, si la iglesia se levantará después de la gran tribulación, no es necesario velar, no es necesario estar listo, y Él no vendrá como un ladrón, porque entonces sabremos cuando Él vendrá, porque demorará 7 años, usted puede contar los dedos. Entonces no tiene sentido. Esa teoría no tiene base en la Escritura. Dice que el Señor podrá venir a cualquier momento, la inminencia, es lo que nosotros creemos. Y la sostiene por la enseñanza bíblica de los apóstoles de la iglesia primitiva, que aún Pablo esperaba el arrebatamiento de la iglesia en sus días. El defensor de esa teoría tiene que negar cualquier cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 24-27, la 70ª semana, que es la tribulación, afirmando que la tribulación tiene que aplicar pasajes grandes de la Escritura y que la tribulación es un sentido espiritual y no literal, y eso no es cierto. Se observará así que esta posición del traslado, del arrebatamiento después de la gran tribulación, descansa esencialmente sobre un sistema de negaciones de las interpretaciones sostenidas por el partidario del traslado antes de la tribulación y de una equivocación y una falta de conocimiento sobre la profecía literal y sobre la profecía simbólica de la Escritura, haciendo las dos una misma cosa. Y las dos son distintas. Cipriano dice una vez, sería algo incompatible o ilógico o algo sin sentido y contradictorio de por sí mismo si nosotros que oramos para que el reino de Dios venga pronto, esperar una larga vida aquí abajo después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces,
Cipriano dijo, no tiene sentido. Si nosotros que oramos, viene Jesús, viene pronto. Si nosotros que oramos, venga pronto, sabemos que vamos a vivir 7 años aquí en la gran tribulación, no tiene sentido esa oración. La tribulación es para Israel y no es para la iglesia. Israel y la iglesia son dos entidades en el plan de Dios distintas. Por cuanto el partidario del traslado después de la tribulación insiste que la iglesia no solo se la ha prometido tribulación, sino que actualmente está pasando por la experiencia de la tribulación como ha sufrido la iglesia a través de los siglos. Pero la iglesia ha sufrido tribulaciones y juicios a través de los siglos, y los creyentes han sido muertos a través de los siglos. No es 7 años, son siglos. Entonces debería ser solo 7 años. Los partidarios del traslado después de la gran tribulación afirman que la iglesia tras la Unión Soviética o la cortina de bambú está pasando la gran tribulación, pero eso no es sentido. Porque la Biblia dice que será una tribulación como nunca antes en la historia, del cual la iglesia aún no ha entrado, porque Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2 que algo impide para que sea manifiesto el hombre de pecado. Algo impide. ¿Qué es que impide? La iglesia. La iglesia es que impide. Y cuando este que impide sea removido, entonces se manifestará el hombre inicuo. Pablo podría decir, claro, para no traer tantos problemas a los teólogos a través de los siglos, cuando la iglesia sea manifiesta. Pero dijo el que impide, la iglesia. Posición del traslado durante la tribulación, los 3 años y medio en la mitad. De acuerdo con esta interpretación, la iglesia será arrebatada al final de los 3 primeros años y medio. La iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la tribulación, los cuales, de acuerdo a esta teoría, no son manifestaciones de la ira, pero será trasladada antes que comience la última mitad de la semana, de la 70ª semana de Daniel, antes del derramamiento de la ira de Dios. Se dice que el traslado ocurrirá en conexión con el sonido de la 7ª trompeta. Y es esencialmente un compromiso, ellos lo crearon. Esencialmente un compromiso, esa doctrina, para que hubo entonces, y está conectada en el medio, la después, la antes, entonces ellos crearon en el medio, para no quedar deslumbrados. No tiene sentido. El partidario del traslado durante la tribulación, o sea, después de los 3 primeros años y medio, 42 meses, tiene que negar o al menos debilitar la interpretación dispensacional en la Escritura, las dispensaciones que hemos estudiado. Tiene que negar las distinciones estrictas sobre Israel y la iglesia. Eso se observa en que esa posición coloca a la iglesia en la primera mitad de los últimos 7 años del período determinado sobre el pueblo de la ciudad de Dios. Esa posición debe descansar sobre una interpretación de la tribulación que divide el período en 2 mitades separadas. Y las 2 mitades separadas están divididas en el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo, los 2 testigos del Apocalipsis y el fin. Esa es la división correcta en la Escritura. Esa posición del traslado durante la gran tribulación tiene que negar la doctrina de la inminencia, como ya le he dicho, que Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos, o Cristo vendrá como un ladrón de la noche. Esa posición tiene que negar a esta doctrina de la inminencia, y entonces tendrá que esperar señales que lo cumpla hasta los 3 años y medio, y los señales estamos viviendo ahora. Esa posición tiene que negar el concepto de la iglesia como un misterio, para que la era de la iglesia pueda coincidir en parte con el programa de Dios. La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento menciona a Israel, no menciona a la iglesia. Algunos versículos la mencionan, que Cristo la fundaría a través del poder del Espíritu de Dios. Pero en el Antiguo Testamento la iglesia es un misterio. En el Nuevo Testamento Israel es un misterio. Entonces los dos son distintos. Los dos son distintos. Este examen de la posición del traslado en la tribulación, en la primera mitad, nos ha demostrado que los argumentos esenciales de ese punto de vista no podrán resistir la prueba de la verdadera interpretación de la Escritura y debe ser rechazado. Teoría del traslado antes de la tribulación. Y esta es lo que yo creo. Esta es la que es correcta. Y esta es la que es verdadera. La iglesia jamás podrá pasar en la gran tribulación. No hay sentido. No hay lógica. Ellos dicen teoría del traslado, pero no es teoría, es una tesis. La iglesia se levantará antes de la gran tribulación.
descansa esta doctrina sobre una promesa mayor en la Escritura, que es el método literal de la interpretación de la gran tribulación. Cree en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios, que la iglesia de Israel son dos grupos distintos, que la iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento y que Israel es un misterio en el Nuevo Testamento, y que los dos al final de los siglos entonces serán restaurados y estarán en la presencia de Dios. El método literal de la interpretación es admitido franca y libremente por los amilenarios antes del milenio, durante el milenio, los premilenarios, antes, milenarios, durante el milenio y postmilenarios. Básico es basada esa doctrina en la controversia de los tres primeros puntos de vista, parcial, después y a la mitad de la gran tribulación. Pero este es el traslado donde la iglesia va a subir y donde yo voy a subir y donde usted va a subir. Hay una diferencia entre la iglesia, mira bien, profesante, que profesa, de aquellos que realmente hicieron una decisión por Cristo. Hay creyentes que se quedarán aquí después de retomar la iglesia porque no habían nacido de nuevo. Profesaban con su boca, pero no eran nacidos porque Él dijo, ni todo que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Mira bien, hay una diferencia entre la iglesia profesante y aquellos que hacen profesión de fe en Cristo. Para algunos esta profesión se basa en la realidad y para otros en ninguna realidad en absoluto. Este último grupo pasará por el periodo de la tribulación, ya que Apocalipsis 2:22 indica claramente que la iglesia profesante no salvada experimentará la ira. No eras frío, no eras caliente, porque eras tibio, te vomitaré del mundo. Hay una iglesia que no subirá, no es la iglesia. La iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Y porque encima de esta, en contraste con aquella, la profesante, tenemos la iglesia profesante, que lo recibieron nomás de boca, o recibieron una actitud, pero no de su corazón, y no han nacido de nuevo. Esta iglesia quedará durante la gran tribulación, porque esta iglesia será vomitada de su boca, y tendrá una oportunidad para ser salvo durante la gran tribulación, si no deja marcarse sus manos y su frente con el 666. Pero no valerá leer la Biblia, no valerá buscar a Dios, no valerá el Espíritu de Dios, porque la iglesia subió. Tendrá que dar su propia vida y ser torturados. Y durante 6 meses la muerte huirá de ellos, quiere decir, procurarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando Satanás entonces determinar en la gran tribulación, eliminará cara a cara a los que se quedaron aquí y dirá, tú predicaste contra mí. Y ahora, ¿quién te puede salvar? Eso será una iglesia profesante que quedará aquí, la iglesia tibia, la iglesia egoísta, la iglesia mundana, la iglesia que se ha mezclado con los pecados del mundo. En el traslado se levantará no a todos que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido su vida. La parte incrédula de la iglesia visible, junto con los incrédulos de la nación de Israel y los gentiles, pasarán por la gran tribulación. Por eso la Biblia dice, ¿quién son esos, Señor mío? Esos son los que lavaron sus vestidos durante la gran tribulación. Que habrá una otra oportunidad, porque los 2 testigos predicarán y el amor de Dios es tan grande que aquellos que se quedaran aquí habrá una última oportunidad para que lo reciban a Cristo. Pero yo no te aconsejo que tú te quedes, porque si es difícil entonces para que tú subas en el tiempo de la gracia, que tú puedas vivir una vida recta, que el Espíritu de Dios te pueda ayudar, ¿cómo tú podrás dar tu vida por Cristo? Cuando el Espíritu de Dios ya no estará más aquí, cuando la Biblia será un libro sellado y no entenderás nada, y las iglesias estarán cerradas, y usted verá Satanás cara a cara. Muy pocos se salvarán en aquel día, muy pocos. La Biblia dice que será un remanente. Solo la nación de Israel entera será salva en aquel día. Cuando el Mesías vuelva después de la gran tribulación y ponga sus pies en el monte de los olivos y ellos se conviertan. Y entonces la ley mosaica será desvendada de sus ojos. Y en la batalla de Armagedón, cuando todas las naciones estarán en contra de Jerusalén, entonces Israel clamará. Y Jesucristo entonces los liberará de la gran tribulación. Solo Israel en peso se convertirá. No se olvide que habrá un hambre mundial y que los niños pedirán comida, los niños pedirán leche, y solamente se podrá comprar y vender con la marca de la bestia. Yo estaba en Ámsterdam, Holanda, muchos años atrás, en la conferencia de Billy Graham,
Y yo entré en un supermercado y yo no sabía, solamente miembros de ese supermercado podían comprar. Y cuando yo fui a pagar 1 litro de leche, la mujer dice, show me your left hand. Enséñame tu mano izquierda. Dijo, ¿Y por qué enseñarte la mano izquierda? Tú no tienes el número en la mano. ¿Qué número? Tú tienes que tener un número en la mano izquierda. Tú no eres miembro del supermercado. No, yo no soy miembro, yo voy a pagar con dinero. No, aquí solamente compran miembros. Tú no tienes el número en la mano. ¿Cuál número? Número 666. 666. No way, you can keep your milk. Puedes quedarte con tu leche. Increíble. Yo vi la gente llegar en el caja, enseñar la mano y el rayo láser poner en la mano 666. Es el mismo láser que está en el supermercado cuando usted pasa. Eso será controlado por el anticristo. Por eso es que cada comida que usted compra tiene un número y un código. Y él tendrá el número y el código de todo. Y nadie podrá comprar y vender sin tener el número en la mano. El código de teléfono de Israel es 666. Estamos en el fin. Yo estuve en el edificio del Mercado Común Europeo, el 666 de la Bestia. 2 andares, 2 pisos tenía este gran edificio y se llama The Beast. Tu nombre está allí y mi nombre está allí. Cuando Cristo venga a llevar su iglesia, estará todo computadorizado en el mundo entero. Usted pone tu Social Security Number y ellos saben lo que usted tiene en el banco, ellos saben dónde usted vive, él sabe lo que usted gana, ellos saben todo. El anticristo sabrá todo sobre aquellos que se quedarán aquí. Pero yo no voy a estar aquí. Yo no espero al anticristo, yo espero a Cristo que vendrá para llevar la iglesia. Hay que hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. Y esta es la doctrina verdadera del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Primero, la extensión de la revelación bíblica. Israel ocupa así 4/5 partes de la Biblia y la iglesia solo ocupa 1/5 parte. Diferencias entre Israel y la iglesia. Segundo, el propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales, los pactos, y la iglesia recibe las promesas celestiales en el Evangelio. Tercero, la simiente de Abraham, Israel, es simiente física, de la cual algunos se convertirán en simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. Cuarto, en razón al nacimiento, 2 puntos. Israel tuvo un nacimiento físico que produce parentesco, pero la iglesia tuvo un nacimiento espiritual que conduce a un parentesco con Cristo. Quinto, la supremacía en Israel, Abraham, en la iglesia, Cristo. Sexto, los pactos fueron con Israel, el abrahámico y todos los pactos siguientes. Pero la iglesia está directamente relacionada con el pacto abrahámico y los nuevos pactos. 7. En el ámbito nacional, Israel es una nación, una sola, pero la iglesia es de todas las naciones. 8. En el tracto divino, Israel disfruta un tratado nacional e individual. La iglesia es un tratado individual solamente con la iglesia, con los gentiles. 9. Las dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia solamente existe hace 2000 años, después del derramamiento del Pentecostés. 10. En el misterio de los tiempos, Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar, pero la iglesia tiene una comisión que cumplir y un evangelio que predicar. 11. La muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente porque no la aceptó. Para ser salvo por ella, la iglesia está perfectamente salva y actualmente por el sacrificio de Cristo. Pero todavía Israel recibirá a su Mesías en el segundo retorno después de la gran tribulación. 12. El Padre, la doctrina de Dios, del Padre. Israel somos relacionados individualmente con Dios como Padre. Pero la iglesia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 13. Cristo. Para Israel es el Mesías, el Manuel, el Rey. Pero para la iglesia Él es Salvador, Señor y cabeza. 14. El Espíritu Santo. En Israel vino sobre algunos temporalmente, a la iglesia vino sobre todo en el día del Pentecostés. 15. Principio de gobierno, 2 puntos. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica, la iglesia tiene el sistema de la gracia, de la dispensación de la gracia.
16. La capacidad divina. Israel no tiene ninguna capacidad. La iglesia es la morada del Espíritu de Dios. Israel será salvo porque Cristo lo salvará en la gran tribulación. 17. Los discursos de despedida. Para Israel fue el discurso del Monte de los Olivos. Para la iglesia el discurso del aposento alto, la cena. 18. La promesa de retorno vendría con el fin para llevar a Israel después de la gran tribulación. Pero Cristo viene primero para llevar a la iglesia. Los últimos serán los primeros, la iglesia. Y los primeros serán los últimos, Israel. 19. La posición en Cristo. Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de la familia. No os tengo llamado siervos, os tengo llamado amigos. 20. Israel es un reino terrenal con Cristo en los 1000 años. Israel será súbdito, pero la iglesia será regente en el milenio. 21. En el sacerdocio. Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio con Cristo siendo su sacerdote. 22. En el matrimonio. Israel fue esposa infiel. La iglesia será esposa o será invitada a las bodas del Cordero. 23. Los juicios. Israel debe enfrentarse al juicio durante la gran tribulación, pero será refinado. E Israel entonces se convertirá. Porque dice, aquel que clamara a mí será salvo. Pero la iglesia es librada del juicio y de la gran tribulación. 24. La posición en la eternidad. Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. Pero la iglesia será una congregación de los primogénitos en los cielos nuevos y se sentará con Cristo en el trono. Así que nunca más confunda Israel e iglesia. Israel es Israel. Iglesia es la iglesia. Si alguien entonces dice que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, tiene que negar el sistema de los gobiernos estipulado por Dios. La relación de la iglesia con los gobiernos. En el Nuevo Testamento se instruye a la iglesia para que ore por las autoridades gubernamentales. Mire bien. Por cuanto son ordenados por Dios para que aquellos que están en autoridad podrán ser salvos. ¿Entendiste? Mira bien. Esa es la diferencia. Debido a que esos gobiernos son representados de Dios, la iglesia debería someterse al gobierno en la dispensación de la gracia. De acuerdo a Apocalipsis 13:4, el gobierno durante la gran tribulación es dominado por Satanás. Debido, entonces, en su relación con la iglesia, si los gobiernos serán de Satanás, ¿cómo es que la iglesia estará bajo el gobierno de Satanás? No tiene sentido. Si la gran tribulación, Satanás será el cabeza y gobernará en ella, entonces la iglesia estaría sujeta a Satanás. ¿Me entiendes? Porque la iglesia tiene que estar sujeta a los gobiernos terrenales. Porque la Biblia lo dice. Debido al dominio satánico sobre los gobiernos en la 70ª semana, la gran tribulación, la iglesia tiene que ser liberada antes que ese gobierno satánico se manifieste. Por eso la Biblia dice, el que impide la manifestación del hombre inicuo, ¿qué impide? La iglesia. La iglesia estuviera con Cristo. La iglesia no podría sujetarse a un gobierno satánico, siendo que el gobierno de la iglesia será el milenio y la iglesia reinará en el milenio. Durante la 70ª semana de Daniel, la gran tribulación, Israel le invocará con justicia y juicio a Dios sobre los hombres impíos que vendrán a destruirles en el Magedón. Clamará para que Dios les ayude. Pero la iglesia descenderá con Cristo, como dice Apocalipsis 14, y vendrá el Señor con todos los santos. Es decir, que la iglesia ya estará en el cielo. Es imposible que la iglesia participe de la gran tribulación. Eso es imposible. Eso no tiene sentido, no tiene base en la Escritura. Tiene sentido. Por eso han sido creadas tantas doctrinas y tantas iglesias distintas han sido creadas. Los capítulos 1 a 3 del Apocalipsis denotan que la iglesia está aquí en la tierra. Pero de los capítulos 4 al 19, denota entonces que la iglesia subió, porque el ángel dijo a Juan, sube aquí y te mostraré. Sube. De los capítulos 1 a 3, la iglesia está en la tierra. De los capítulos 4 a 19, la iglesia está en el cielo, porque la Biblia dice, alegraos, oh cielo, y todos que en ella habitáis. Pero ay de ti, tierra, porque Satanás descendió a ti con gran ira, sabiendo que poco tiempo le resta. Quiere decir que nosotros estaremos arriba. Estaremos arriba. Y es imposible que la iglesia pueda pasar la gran tribulación. Rápidamente, vamos a estudiar algunos puntos, lo que es llamado la gran tribulación en la Escritura. Primero,
La gran tribulación en la Escritura es llamado el día de ira. El día de ira. Salmo capítulo 2. Salmo 2 y el versículo 5. Es un tiempo de ira en la Escritura. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 19. Es un tiempo de ira y es imposible que la iglesia lo pueda participar de la ira. 14 y 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vindimó la viña en la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios. No puede ser que la iglesia pasará la ira si la iglesia ha sido salva por Cristo. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por siglos de los siglos. ¿Cómo Dios derramará la ira sobre la iglesia? No puede ser. Segundo lugar, la gran tribulación en la Escritura es llamada de día de venganza de Dios. Y Dios no se negará en la iglesia si Dios salvó la iglesia. Isaías capítulo 34 y el versículo 8. Isaías capítulo 34 y el versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, año de retribuciones, de venganza. Tercero, es llamado tiempo de angustia. Hemos leído en Jeremías 37, el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuarto lugar, será el tiempo de la herida de Israel. Oseas 6.1 dice que Él sanará la herida de Israel. Lo sanará. Isaías, capítulo 30 y el versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare, que sanar, que curar Jehová la herida de su pueblo. Israel será curado, la herida de Israel. Dios la curará en la gran tribulación y la restaurará para siempre. Es llamado en quinto lugar el día de tinieblas, el día de tristeza. Joel 2.2 dice, ay de aquellos que quieren el día del Señor, será día de tinieblas y no de luz. Sexto, será un día ardiente como un horno. Malaquías 4.1 dice, y vendrá el día del Señor como un horno caliente. Y todos los impíos que hicieron mal serán raídos de la memoria, pero los justos saltarán como carneros en la majada. Séptimo lugar será la hora de la tentación y de la tribulación. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Esta es la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 y el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Esta palabra guardaré en el original griego es el infinitivo peirasai, que realmente no es guardar. Guardar es que va a estar en la tribulación, pero va a guardar. Pero original griego es peirasai. Peirasai quiere decir, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran en la tierra. La iglesia no morará en la tierra, por lo tanto Dios no la va a probar. Peirasai, sacar, no guardar, peirasar, para sacarte. Si guardar, quiere decir que le puede guardar, porque pasará la gran tribulación, pero será guardada, ¿me entiendes? Es peirasai, sacará para arriba. Alabado sea el nombre del Señor, para siempre. Será en octavo, tiempo de destrucción, para que los destruya la tierra. Joel 1.15, y vendrá el Señor y destruirá la tierra, y destruirá a los moradores que se rebelaron contra él. En nono lugar será el tiempo que el anticristo hará guerra en contra de los santos. Apocalipsis 11.18. Y subió del mar los cuernos y hicieron guerra contra los santos del Altísimo. Será un tiempo de juicio. Apocalipsis 14.7 dice, los juicios tuyos son justos. Apocalipsis 15.4 dice, temer a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorá a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El 11º será una gran tribulación llamada indignación. Isaías 34, 1-3 dice, yo iré indignarme en aquel día contra las naciones que desterraron a mi pueblo Israel. 12º será un castigo. Isaías capítulo 24, el versículo 20. En aquel día Jehová castigará los moradores de la tierra. La gran tribulación nada más y nada menos es que el tiempo de prueba. Pero nosotros nunca pasaremos por ella.
Si orarmos y vigilarmos, seremos libertos de la gran tribulación y escaparemos las cosas del fin del mundo. Lucas 21:36, para estar listo, para presentarse de pie delante del Hijo del Hombre. Debemos nos deshacer de las obras de las tinieblas para estar listos en aquel día. Velad, pues, para que aquel día no os guarde como un lazo, para que no os agarre como un lazo, que vendrá de sorpresa sobre los habitantes de la tierra. Enoc fue arrebatado antes del diluvio. Así nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Nosotros no estamos representados en Noé, pero estamos representados en Enoc. Romanos 5:9 dice, Dios no nos destinó para la ira, pero para la salvación en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 9. La Biblia dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, pero para alcanzar la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Seguramente que la iglesia no pasará la gran tribulación. Porque la palabra profética, la gran tribulación, se llama noche. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 4 dice, mas hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, de las tinieblas. Somos del día. Por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche. Nosotros no somos hijos de noche, somos hijos de día, no de noche. Y la tribulación en la Escritura es tinieblas, noche. Por lo tanto, nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos a Cristo. No esperamos la gran tribulación, pero esperamos la venida del Señor Jesucristo. Isaías 57:1b dice, pero el justo es sacado antes del mal. El justo es sacado antes de la tribulación, o el justo es sacado antes de la calamidad. José se casó 7 años antes de hambre en Egipto. También nosotros nos casaremos o seremos invitados a las bodas de Cristo antes de los 7 años de la gran tribulación. La gran tribulación termina cuando Cristo vendrá con su iglesia para juzgar las naciones. La base del juicio de las naciones es Mateo 25, 31, 46. Él vendrá, se sentará en su trono y apartará los cabritos de las ovejas y juzgará las naciones. Eso no es la iglesia, eso es las naciones. El lugar del juicio de las naciones será en el valle de Josafat, Joel 3, 1, 2. El tiempo del juicio de las naciones será después de la restauración de Israel, Sofonías 3, 13. Yo restauraré a mi pueblo y sanaré a su herida. Tercero, las personas del juicio de las naciones serán las naciones vivas. Y la base del juicio de las naciones será Mateo 25, 40, 45. Esa palabra naciones no es los muertos resucitados. La palabra griega es etnos, las naciones vivas, que el Señor las va a juzgar. En aquel día, el juicio de las naciones, mayormente serán juzgados los pecados o las naciones que se han rebelado contra Israel durante toda la existencia de Israel. Aquel día serán juzgados los políticos por sus leyes que ellos hicieron. Serán juzgados por sus leyes injustas. Serán juzgados por sus leyes en contra de Dios. Serán juzgados por sus leyes en contra de los extranjeros. Serán juzgados por sus leyes en contra de la palabra de Dios. Serán juzgados en sus leyes en contra del Evangelio y de su enseñanza. Serán juzgados en sus leyes que favorecieron el aborto y su legalización. Juzgarán a aquellos que favorecieron al casamiento entre homosexuales y lesbianas. Destruirá a aquellos que han creado las leyes en contra de los derechos humanos. Destruirá a aquellos que han creado las leyes en contra de los pobres y los menesterosos. Destruirá a aquellos que han hecho leyes injustas en contra de los trabajadores, de las viudas y de los huérfanos. Destruirán a aquellos que han hecho las leyes que han prohibido las oraciones. Aquellos que han hecho leyes para perseguir a los cristianos. Leyes que favorecían la prostitución. Leyes que favorecieron a los ricos y sus ganancias. Leyes que favorecieron el sistema ateo ante Dios. Leyes que impidieron a las personas conocer a Dios. Leyes que favorecían la ciencia, la teoría de la evolución, los humanistas, los existencialistas, los evolucionistas. En aquel día Él pondrá las naciones delante de Él. Y con la espada que sale de su boca, con sus 2 pies en el monte de los olivos, Él destruirá a todas las naciones en el valle del Armagedón. Entonces terminará gran tribulación. Terminará entonces el juicio de las naciones.
Israel será restaurado, será salvo. Y entraremos para reinar 1000 años con Cristo. Después de los 1000 años, Satanás entonces levantará una rebelión en contra de Dios. Pero será destruido para siempre y echado en el lago de fuego. Y entonces estarán los pecadores delante del gran juicio del trono blanco, que es para impíos. Los muertos darán sus muertos, el infierno darán sus muertos, y el mar dará sus muertos. Y fueron juzgados según sus obras. Y todos los que se no hallaron escritos en el libro del Cordero fueron echados en el lago de fuego. 21, Apocalipsis. Y descendió la nueva Jerusalén, eternidad. Esas son las dispensaciones en la Escritura. El juicio de las naciones es básicamente a todas las leyes que condenaron a Israel durante toda su existencia. Vámonos por el en tiempo.